Bueno, seguimos conversando con Néstor García Canclini. Empezamos con un bloque y ya estamos tomando todo el programa, pero no lo vamos a desperdiciar con todo lo que tiene para decir y tenemos la suerte de tenerlo acá, ¿eh? El tema que había quedado pendiente es la masificación de los museos. Hay varios fenómenos que hay ahí. Por ejemplo, estos grandes edificios que se han hecho, que por ahí es más importante el edificio que la obra que contiene. O sea, hay muchísimos temas. Van creciendo cada vez más la cantidad de museos en el mundo. Se han hecho, por ejemplo, el de Bilbao, el Guggenheim, levantó toda una ciudad, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tiene para decir de todo esto? Es un fenómeno muy expresivo el de los museos de un aumento de la demanda y la participación sociocultural. Tiene que ver sin duda con el crecimiento del nivel educativo, de las expectativas un poco más altas de las que se tenían cuando solo se iba a la escuela primaria, la circulación de información por los medios, pero también global. Entonces, el museo se convierte en un referente para la propia sociedad y para el turismo global. Si una ciudad está masificada por el turismo, sí. Estoy pensando en Barcelona, que hace 2 o 3 años, no sé cómo están ahora, estaban alarmados porque recibían 14 millones de turistas al año. Eso está pasando ahora en Italia, en También. Florencia, en Venecia. También. Ya no saben qué hacer con tanto. Ya no se puede ver casi nada porque siempre está todo multitudes. vendido. También por eso la masificación, pero Sí. también hay que ver qué ven todos los. Les interesa tanto Sí, el arte, sí. ¿a qué se van los museos? Sí. Y no beneficia a todos los museos. Hay que decir que hay magníficos museos, algunos nuevos. En Buenos Aires hay varios nuevos que están funcionando muy bien. Y buenos. Digo, es un poco incómodo dar algunos nombres porque parece que uno no quisiera dar No, todos. bueno, pero el Malva, el Proa. Malva, Mamba, Proa, hay muchos museos muy buenos. Y todos con mucha convocatoria. Yo cada vez que vengo voy porque seguro hay algo que me va a interesar mucho. Pero también hay muchos museos, sobre todo en provincias, que tienen muy poco presupuesto, pueden difícilmente aumentar su colección, a veces pierden las obras de los artistas locales que son muy significativos, hay artistas rosarinos, cordobeses, salteños, bahienses que no están en sus lugares de producción, de origen o donde viven, porque si lograron que le compraran algunas obras, las compran los museos nacionales o las subastas internacionales. Seguro. Entonces, tenemos que pensar el tema del museo y es como un crecimiento de la demanda de la población y también como un desafío a las viejas políticas patrimonialistas y a hacer algo que Manuel Borja Viler dice muy bien, el director del Museo Reina Sofía de Madrid. Un museo es una institución por la que tienen que circular las obras y tiene que estar en red con muchas otras, como él lo ha hecho, como lo ha hecho aquí el Malva y algunas otras, el PRO, algunas otras instituciones, como lo hace el MOAC y el Museo Tamayo en México, que hacen consorcios de museos, hacen un cofinanciamiento de una gran exposición, que es muy costosa, en primer lugar por lo seguro que hay que pagar para Seguro. En general, si viene una muestra muestra de Europa, por ejemplo, va a varios países Claro, de Latinoamérica claro. porque se reparten los costos. Entonces, tenemos que globalizar también la oferta, el posicionamiento internacional. No son solo museos locales. Tienen una responsabilidad respecto de la población que está alrededor, Seguro. viviendo allí. Pero tienen también esta capacidad de diplomacia cultural, de hacer visible la presencia de la cultura argentina en el extranjero, y no solo en una bienal o una Pero feria. esas son políticas estables que en el país no se han dado. Por ejemplo, si uno piensa en los artistas mexicanos o brasileños, desde las cotizaciones son mucho más altas que los artistas argentinos.
Si uno piensa que en la Bienal de Venecia hasta hace pocos años no teníamos pabellón, mientras Uruguay, Venezuela, Brasil tenían pabellón, o sea, son políticas sostenidas de Estado, ¿no es cierto? Que acá no ha habido. En la cultura en general deberíamos ser más sensibles a algo que, por ejemplo, para Francia o Alemania está más claro, que las políticas culturales tienen que ser de largo plazo y trascender los periodos de un gobierno. Bueno. Puede haber énfasis si gana un partido distinto en las próximas elecciones, pero hay líneas grandes de difusión, de inserción en el mundo. Esas son las políticas de Estado. Que son políticas de Estado, no de gobierno. No de gobierno. Claro, Eso claro, nos ha faltado, claro. ¿no es cierto? Sí. Si nosotros decimos, porque como que cuesta convencer a los funcionarios muchas veces de invertir en cultura y demás, ¿qué le puede aportar el arte, por ejemplo, a la sociedad? ¿Por qué es bueno fortificar esta área, invertir en esto? En primer lugar, porque existe una creación artística que además se ha multiplicado. A mí me asombra, es otro de los temas que me he dedicado a estudiar en los últimos años con un grupo de antropólogos mexicanos y otro madrileño, el aumento de la creatividad de los jóvenes, de las nuevas generaciones, aun cuando no encuentren manera de hacer carrera fácil, trabajan por proyectos de corta duración, cambian de disciplina, ven dónde pueden exhibir. Las redes sociales y los blogs y internet en general les dan otro tipo de oportunidades, las aprovechan crecientemente. Hay novelas que se hacen solo para internet y así, obras de arte, obras musicales. Bueno, toda esa creatividad está presente, son formas en que las sociedades elaboran simbólica y sensible afectivamente sus experiencias, tienen todo el derecho a ser comunicadas y la sociedad a recibirlas, a apropiárselas. Entonces, eso es la principal justificación. Después puede haber otras que para mí son secundarias, son importantes, como la imagen de Argentina en el exterior que puede dar la difusión de nuestra cultura, o traer la cultura de otros lugares aquí, mostrar que hay públicos amplios que las valoran, que las saben entender. La Argentina ha sido en ese sentido muy reconocida, por ejemplo, porque fue uno de los primeros países fuera de Suecia que se dio cuenta que existía Bergman y que había que ver sus películas. Woody Allen también, Woody Allen, el éxito que tuvo en la Argentina, también. En muy pocos lugares lo tuvo. Bueno, toda esa repercusión internacional, ese posicionamiento a través de la cultura es importantísimo. Y luego está la parte que ha ganado lugar en los últimos años de economía de la cultura. A ver, ¿cuánto rinde esto? Entonces, ahí hay cuestiones de riesgo, porque se mide la importancia de un museo por los miles o millones de visitantes anuales. Entonces, si la Tate recibe 4 o 5 millones de visitantes al año, merece más presupuesto que un museo del norte. Claro, no puede ser ese el criterio. Pero también es importante, me parece, que genere recursos la Desde cultura. luego, y en lo posible que tenga una cierta autosuficiencia que le da independencia también. Sí, por supuesto. Que le devuelvan los recursos de las entradas, porque a veces no regresan a las instituciones que los generan. Claro. Sí. Bueno, hay tantos casos que podríamos hablar de eso. Pero digo, un delicado equilibrio, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cuál es el rol del Estado? Porque también se habla... un gran facilitador. El Estado tiene que generar plataformas de todo tipo, en el sentido digital y de las otras, plataformas físicas, también edificios dignos, bien sostenidos. El Estado genera plataformas y que la gente las ocupe, con criterios de calidad. Si hay que elegir un director de un museo, tiene que hacerlo un jurado de expertos, no se puede hacer una asamblea de 1000 personas. Pero sí el Estado también tiene que reconocer que la sociedad se puede autogenerar, puede autoproducir y autodifundir su cultura. Y como responsable de los bienes públicos, el Estado tiene que crear las facilidades
impuestos los más bajos posibles para la circulación de la cultura, educación que cree mejores públicos. ¿Cómo nos encontró en ese sentido, acá los argentinos? Si lo compara con México o lo que fuera. No es fácil la comparación, y menos en muy pocos minutos, porque la situación de México está muy afectada por muchas maneras de inseguridad. La violencia es una de ellas, pero hay otras. Muchas formas de precariedad. Algunas coinciden, por ejemplo, en las generaciones jóvenes, donde se acentúa la precariedad, la inestabilidad laboral. Hay muchas coincidencias. Pero me preocupa una inestabilidad bastante crónica de la Argentina, como de otros países, que me parece que tiene en buena medida una explicación económica y una exasperación de los conflictos políticos, con mucha dificultad para encontrar causas comunes que sean legítimas para la mayoría. Pero creo que también hay movimientos que lo logran. Y eso da esperanza, eso permite ver que esa creatividad que está en la sociedad, que esa capacidad de producción cultural, de circular, de ir centenares de miles a acontecimientos como el Bafisi o la Noche de la Filosofía, puede seguir impulsándose. Y también hay que atender a esas otras formas de desarrollo comunitario, local, que no son espectaculares, que no tienen millones de visitantes, pero que son muy significativas para los que viven ahí y quizá para otros. ¿Cuándo piensa volver a Buenos Aires? Espero que el año próximo. Este año ya no viene, hasta el año que viene. Tengo otros viajes, pero espero seguir. Bueno, ojalá si viene el año próximo nos visite de nuevo, esté con nosotros. Con todo gusto. Muchísimas Felicitaciones gracias. por los tantos años del programa. 30 años. Gracias por haber venido.